ya se fueron, Cita Rosa ya cantó. Nadie quiere ya morirse, mal negocio la muerte, nunca da oportunidad de probar otra suerte, ni tampoco repetir lo que hago bien. Y aunque me angustie, enoje y desespere, estoy vivo, respiro, veo el sol. Y no quiero vivir en una caja de madera, un metro bajo tierra, alimentando gusanos sin verte a vos. Adelante nomás. Bueno, hoy tenemos el enorme placer de, en cumplimiento del proyecto de Julio Barrera, que no está presente porque se alejó del país momentáneamente, de presentar a Miguel Ángel Díaz y Omar Villarra en el marco de ese proyecto que fue una idea de Julio muy bien recibida por nosotros. Quiero adelantar a la vez que Pedro Collunian se excusa por no poder asistir porque tiene una actividad muy importante en facultad que atender. Así que les pide disculpas y va a ver la grabación. Creo que ustedes cruzaron las presentaciones, es decir que no sé quién quiere comenzar, pero tienen la palabra para referirse uno al otro. Bueno, Miguel, voy a comenzar yo, porque lo habíamos intercambiado así con Miguel Ángel. Yo le propuse, y él estuvo de acuerdo, hacer un mecanismo diferente, en virtud de ciertas similitudes, ciertas diferencias, y otros aspectos. Entendimos quizá oportuno irlo haciendo como una especie de intercambio. Algo así como el mecanismo que se utilizó con los escritores de Paysandú, ¿no? Y al mismo tiempo ir generando preguntas, ¿no?, para responder brevemente sobre aspectos que vayan apareciendo en cada caso. Entonces, la idea era que, por ejemplo, Miguel empezara, como yo soy muchísimo mayor que Miguel. ¿Quedaste mudo, Omar? Qué raro. No, lo dice por lo que dijiste. Ah, no, pero ¿me oyes, Miguel? Sí. Yo te oigo. No sé. Pero Miguel me parece que no. ¿Me oyen todos? Yo te oigo bien. ¿Tú, Miguel, me oyes? Yo te oigo bien, Omar. Evidentemente es un problemita del audio de Miguel. Yo te oigo demasiado bien. Hasta me puse a gritar.
Bueno, vamos a ir continuando a ver porque igual se está grabando. Lo que decíamos es que vamos a ir por partes, ¿no? Yo le pido a Miguel que comience porque, bueno, yo nací 7 años antes. Entonces, vamos a empezar por la parte de vida, digamos, nacimiento y hasta la secundaria, por ahí. ¿Comienzas entonces, Miguel, por favor? Bueno, vamos a hablar de Omar, Juan Carlos Villalba de la Cruz, nacido en Montevideo el 12 de enero de 1958. Hijo de inmigrante de Fray Bentos, de familia humilde, de familias humildes, ¿no?, que se mudaron a la capital tras el sueño de su padre de ser médico. Vivió siempre en Montevideo, cosa que no sé cómo lo toma Omar, dice que vivió solo en Montevideo, pero está bárbaro, es una ciudad cosmopolita, ¿no? Yo hubiera vivido ahí en Montevideo toda mi vida sin salir, estaría súper feliz, pero bueno. Cursó primaria en la escuela número 20, Felipe Sanguinetti, del populoso barrio de La Unión. Secundaria la cursó en el liceo número 3, Damaso Antonio Larrañaga, y en el liceo Lobo Sófico. Lobo Sófico, sí. Sí. Carlos González Pecoche. Los preparatorios los cursó en medicina, ¿no?, en el Instituto Sacré-Cœur, hoy sede de la Universidad Católica, y se graduó de bachiller en medicina en diciembre de 1975. Bueno, si te parece, Miguel, podemos cortar ahí y yo Sí, voy sí. a la parte tuya. Ustedes regulen. Sí, estamos en eso, Miguel. ¿Ahora escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto. Simplemente me pareció interesante porque lo que yo decía era simplemente porque se daba una continuidad, una línea de haber vivido siempre en Montevideo, ¿no? No viví en otras ciudades ni en otros países, aunque algo he viajado, ¿no? Y mi niñez estuvo naturalmente muy vinculada a Fray Bentos, donde estaba la mayoría de mi familia, los primos, las vacaciones. Miguel, en cambio, aún hasta completar la etapa de bachillerato, tuvo sus avatares, ¿no? Miguel nació en Rivera el 21 de abril de 1965, de padre brasileño y madre uruguaya. Nos señala que el inicio del trabajo de parto en el ascensor no tuvo gran influencia en su vida. En aquella época, sus padres vivían en Santana do Livramento, ciudad hermana. Su nacimiento en Uruguay estaba previsto porque el ginecólogo de su madre era uruguayo. Esa previsión causal, lo mantuvo al niño Miguel en Uruguay hasta 1989, donde ingresó a jardinera, luego a la escuela primaria, República Argentina, número 8, en Rivera, donde aprendió de memoria su tercer himno nacional. Cursando luego los 3 primeros años de educación secundaria en el liceo número 1 de la misma ciudad. Por ese año, y la influencia de un país en gobierno de facto, concursó a un cupo en el Liceo Militar número 2 de Durazno y fue aprobado. Allí cursó el 4º año y ensayó sus primeros versos motivado por sus nuevas experiencias. Integró el equipo de ajedrez de la institución y la selección de básquet del departamento de Durazno, actividades paralelas que ya las realizaba en Rivera. Alguna desilusión lo llevó a pedir baja, haciéndole volver a Rivera y cursar 5º año científico. Alguna otra desilusión lo llevó a concursar a un cupo en la Escuela Militar de Toledo, donde aprobó y permaneció casi 2 años, ingresando al arma de ingeniero. Fue dado de baja porque los versos hablaron más alto y fue sorprendido con material subversivo, composiciones propias. Material subversivo está entre comillas, ¿no? Materiales propios, composiciones propias y alguna letra de Violeta Parra, versos de Neruda y canciones de Charly García y Lito Mena.
este lugar no es para, y acá viene una palabra de Portuñol, pretensos poetas. Supongo yo, Miguel, que acá le diríamos pretendidos o supuestos, ¿no? Interesante Sí. cómo nos enriquecemos con las lenguas, ¿no? No era para pretensos poetas. Y decidió el general. 1 año y 3 meses después ingresaba a Facultad de Medicina en Montevideo, pero acá está el apunte. Luego de ser bachiller en Economía, Ingeniería y Medicina, siempre libre. Y en ese intervalo comenzó a mostrar su trabajo. Acá viene una parte literaria y me gustaría hacer entonces un impasse acá, por aquello que yo decía, que hay similitudes y diferencias. Podemos decir de alguna manera que lo mío fue más sencillo, hasta monótono. Fui siguiendo naturalmente el curso de los años, cursando, y cuando tenía 17 años, casi 18, me gradué de bachiller sin mayores connotaciones, ¿no? Y a pesar de tener una familia muy vinculada desde el punto de vista, digamos, del gusto en sí, a la cultura, y que yo lo mamé de chico, hasta ese momento nunca se me ocurrió escribir nada. Sin embargo, Miguel nos habla de composiciones propias. Me gustaría preguntarle o pedirle a Miguel que nos cuente un poco de esa etapa y de sus producciones. ¿Les puedo hacer una pregunta antes? Sí, no, interfiero con el está plan que tiene. Está libre a preguntas de la audiencia. No, le quiero preguntar distintas preguntas a los dos. Y voy a empezar por Omar. Omar, yo tuve, por distintas razones, contacto con el Colegio Logosófico. No sé si tú fuiste al que estaba en Garibaldi. Sí, tal cual. Bueno, y con respecto a los planes de estudio, que es un tema que siempre me ha interesado con respecto a la educación, y con respecto a la orientación que tiene cada institución. Yo te quería preguntar a ti concretamente, ¿en qué medida consideras que el liceo o el colegio logosófico dejó en ti una impronta particular? Ajá, muchas gracias, Miguel. Mira, las instituciones educativas logosóficas, yo cursé solamente parte del liceo, pero mis hijos con posterioridad hicieron escuela, liceo y bachillerato, son instituciones laicas, ¿no? Donde, si quisiéramos hacer un paralelismo, por ejemplo, con instituciones religiosas, no se da algo similar a una catequesis, ¿no? Pero sí, por supuesto, hay una orientación que es laica, ¿no? Y que está vinculada a una ciencia humanista, en pro de la superación humana, que tiene un enfoque particular de lo que es la conformación psicológica del ser humano, su parte sensible, su parte mental, su parte espiritual, llamémosle, que eso obviamente dejó una impronta en mí. Por otra parte, yo continúo vinculado hasta el día de hoy a lo que es el estudio de la logosofía como una ciencia filosófica humanista, ¿no? Y evidentemente que dejó en mi forma de pensar orientada hacia lo que diríamos un libre pensador, ¿no? Y yo no he tenido nunca, más allá de lo que inconscientemente tenemos, porque es muy difícil no tenerlo, por la cultura en la que estamos inmersos, etcétera, etcétera, pero grandes ataduras a ninguna orientación ni religiosa, ni política, ni ideológica, ¿no? Más bien, mi orientación es hacia la del libre pensador que analiza, respeta y busca tomar su camino. Habría mucho más, pero creo que sintetiza. No. Yo completaría la pregunta con otra pregunta y después le hago la encuesta a Miguel. Tú hablaste de libre pensador y yo he escuchado, he oído en conversaciones y con colegas y amigos que los masones se dan a sí mismos la misma definición. ¿Tiene alguna relación el colegio y la masonería
No. Me consta que he conocido personas mayores que yo, ¿no? Que en su momento estaban vinculadas a la masonería, y algunos dejaron de asistir a la Fundación Logosófica, permanecieron en la masonería, algunos se mantuvieron, pero en el fondo no. Y sobre todo institucionalmente no hay ninguna vinculación. Ajá, Puede darse ajá. por esa cierta libertad que tiene el que asiste a estudiar logosofía, pero no institucionalmente. Perfecto. Bueno, Miguel Ángel, esto va para ti. Tú hablaste de frustraciones y hablaste de una educación vinculada al ámbito militar. Primera cosa, yo no entendí bien tu año de nacimiento. Lo entendí en el caso de Omar, pero tuve problemas de audición. Entonces, la otra pregunta es que me lo aclares cuando intervengas. Y la pregunta, porque te digo, eran épocas distintas, ¿viste? Pero en la época liceal, cuando yo estaba en el liceo, nosotros íbamos a jugar al fútbol a la cancha del cuartel que está en la avenida Castro, en el Prado. Y jugábamos y nos integrábamos allí y pasábamos en un ambiente muy agradable porque nos atendían muy bien. Después, cuando estaba en preparatorios, jugaba al fútbol, yo jugué en la liga universitaria y fuimos en alguna oportunidad a La Valleja, nos quedamos en el cuartel de La Valleja y tuvimos una atención también, yo diría, muy adecuada. Después, bueno, vino otra época y tú, de algún modo, vinculaste, me pareció a mí, ¿no? Es lo que yo entendí, frustraciones con esa conexión tuya con la educación vinculada a la disciplina militar. Te hago la misma pregunta a ti. ¿Qué impronta dejó en ti esa educación? Bueno, Miguel, 1965. Ajá, perfecto, gracias. Está. Yo, más o menos tú me conoces, que fuiste junto con Omar, con Edith, uno de los grandes impulsionadores de que retomara las letras, ¿no? Que estoy haciendo por varios consejos, ¿no? Y por varias orientaciones que me has dado. Cuando hablo de frustraciones, yo no coloco para nada la educación. Y ahí te hago una consulta de psiquiatra. El gran problema es que mi padre, nieto de intendente de Libramento, hijo de uno de los abogados más ricos de la ciudad, fundadores de la ciudad, tanto es que la casa en que nací yo, o sea, nací en Rivera, pero la casa de mi abuelo, ¿no? Fue construida por un arquitecto francés que era primo de él, que hoy hace parte del patrimonio de la ciudad, no lo podés tocar. Me decía que de ninguna manera yo iría a la universidad porque no había dinero, y esa fue la frustración. Entonces, en tercer año de liceo, vinieron los militares a ofrecerte un mundo de sensaciones y de educación, y un mundo diferente, y contra la voluntad de mi padre, que se enteró una semana antes, hice la prueba y me fui para Durazno. Volví por dos cosas. Sí. Una, porque quería seguir jugando al básquetbol, y hubo un campeonato nacional en Colonia, en Nueva Helvecia, y no me dejaron ir, y me escapé, fui, y si no pidieran la baja me lo iban a dar igual, ¿no? En cuarto de liceo para quinto, ¿no? Y otra porque tuve una novia y que, en fin, la quería ver. Entonces, fueron los dos motivos por que pedí la baja. Cosa de niño, estaba en cuarto año de liceo, ¿no?
estudiaba, la educación era muy similar a la del liceo, capaz que menos rígida, ¿no? Tengo millones de historias ahí, en fin. Hay una que es parecida con aquel libro de Vargas Llosa, La ciudad y los perros, ¿no? Ujú. Yo me afané un examen de química. Sí. Y no lo vendí, yo fui solidario, le pasé a los colegas. Yo me tomaba esas también, me las ponía en el sacón y todas esas cosas. Y en quinto año, cuando fui a Rivera, nuevamente la misma desilusión, pues yo quería estudiar ingeniería en la universidad. Y de nuevo los mismos problemas en casa, que no sé qué, un tipo que tenía estancias y propiedades y me lloraba por la plata, ¿no? Digo, le pido perdón a los colegas, pero esto es una presentación y yo creo que hay que hablar claro, ¿no? Y fui a la escuela también contrariado en casa, presté pruebas que era más difícil porque irías al liceo militar, tendrías pase directo, porque uno tiene notas para eso y no, es mucho más complicado hacer la prueba porque por más que la escuela militar era en la época la aprobación más difícil, ¿no? Porque tenía que prácticamente hacer un 80, 90% si no tenés vínculo, ¿no? Y aprobé. Decidido a recibirme como alférez y del arma de ingenieros porque quería hacer ingeniería yo, ¿no? Pero me echaron. Ahí no tuve culpa. O sea, no forjé nada, ¿no? Fui como fui y me terminaron echando porque no era compatible con el sistema. Con respecto a la educación, muy técnica en la época, más me di cuenta de eso cuando entré al arma de ingenieros, que todas las facultades uruguayas en la época nos consultaban, porque nosotros en ingeniero hacíamos todo, desde romper el piso para poner los explosivos, para estudiar geología, hacíamos los mapas, usábamos el teodolito, teníamos contacto directo con la Fuerza Aérea que nos sacaba fotos de nuestras líneas y así hicimos mapas. Lo mismo trabajando con retroexcavadoras y retroexcavadoras, en fin. Ahí en los bañados de Carrasco supimos la técnica que se hizo en el aeropuerto, construíamos carreteras, construíamos puentes, técnicamente impecable, ¿no? Pero ideológicamente incompatible. Ya lo habíamos hablado una vez, Miguel, que no quería salir, a mí me echaron. Entonces, y después volví a la vida, como se decía antes, ¿no? A la vida civil y ves las dificultades que hay. Entonces no reprocho. No tengo críticas a la parte técnica, sí a la parte ideológica, que me acuerdo, la mitad de los oficiales eran nazis y tenía colegas que querían pelear en Malvinas. Y que no fuimos porque sabíamos que nos íbamos para morir. Un compañero se desesperó, incluso se fue de baja porque quería pelear contra los ingleses. En fin, hay más cosas, pero... Y esa experiencia de actitud. Disculpa, Miguel, que se entrecortó un poco, no se entendió la pregunta. No, le preguntaba a Miguel, me dijo, esa experiencia considera en su escritura. No se entiende. No se entendió bien, pero Miguel, yo creo que entiendo una parte, que tú, yo había preguntado ya antes inclusive la experiencia vinculada a la escritura que Miguel Ángel tuvo por esos tiempos, porque él ya tenía composiciones propias. Contaba eso, man. Eso era lo que contaba yo. Ahí está. Contaba el día a día, contaba las injusticias, contaba las torturas que te hacían pasar, contaba el relacionamiento entre los superiores y nosotros, el basureo diario, eso contaba todo. A ellos no les gustaba que se traduciera eso, pero eso contaba todo. O sea Incluso, que tú tenías ya inclinación por volcar al papel. sí, estaba todo en el papel, al inicio cifrado, Ajá. pero después contaba, y tengo todo ese material guardado
con ese bloqueo de años, pero un día sale. Eso está en el tintero, como está escrito más adelante. ¿En qué año estamos? 1980. Ah, en plena dictadura. Sí, y en ese año conocí a uno de mis mejores amigos, se llama Carmelo Vidalín. Llorábamos juntos, pues yo soy más ateo que Dios, como digo yo, ¿no? Y Carmelo Vidalín, profesor de filosofía, muy cristiano, hoy es el intendente de Durazno. Y fue una de las personas que fue más que un profesor, fue un amigo. Entendía todo y sabía que no podía ponerse contra el sistema porque estaba acorralado y necesitaba del sueldo de profesor de filosofía y en el liceo militar para hacer sus cosas. No sé cómo estará ahora, ¿no? Hace años que no lo veo. Ahora que paso por Durazno me acuerdo de él. Pero tuvimos una relación muy intensa, ¿no? En fin, cositas que uno va haciendo. Y que va viviendo. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Ya seguramente tendremos la oportunidad. Yo realmente aprecio mucho, admiro las cosas que he podido leer de Miguel, que además en aquellos comienzos de la pandemia supo ser un gran aporte, ¿no? Tanto en poesía como en prosa. Y un gran narrador a través de una historia, ¿no? De episodios, algunos vinculados a la práctica de la medicina y de la cirugía. Así que bueno, yo creo que esto que tú tienes debe ser parte en prosa y parte en poesía, probablemente. Sí. Por otra parte, bueno, y continuando un poco, yo siempre fui un narrador oral, ¿no? Pertenezco a una familia, eso lo tiene ahí Miguel, pero puedo adelantar alguna cosa, donde desde chico siempre escuché historias de la familia, pero algunas que se repetían y algunas que adquirían un carácter legendario, ¿no? Y siempre tuve facilidad para contar chistes, contar cuentos, contar historias, quizá por una capacidad memórica en parte quizá natural y también con una gran influencia de mi padre que me enseñó mucho a ordenar la forma de estudiar y ordenar las ideas, facilitó todo eso, ¿no? Entonces, conservaba esas historias en la cabeza y más adelante hablaremos un poquito de eso, ¿no? Pero no escribía nada. Después, entramos a facultad, que sería el siguiente punto. Yo entré en el año 76, 1976, ya por supuesto también en plena dictadura, y le comentaba, con los 7 años de diferencia, Miguel ese año estaba haciendo sexto de escuela. Bueno, yo ya estaba en facultad. Y a pesar de que era la dictadura, en los corrillos así, con discreción, había una efervescencia y tenía muchos compañeros que hablaban y muchos que escribían y algunos que habían trabajado en radio y escribían letras de canciones. Por supuesto, mucho era así discreto, de callado, ¿no? Porque obviamente no se podía hablar en voz alta de eso. Sin embargo, yo admiraba todo eso, acompañaba a los compañeros que hacían música, que hacían canciones. Uno de ellos, conocido de Miguel porque es riverense, hermano de quien fuera un compañero de él, me refiero a Renato Perurena, hermano de Ricardo, el tercer hermano de Renato, que fue compañero tuyo de liceo, algo así. Gran jugador de básquetbol con 2 metros de altura. Con 2 metros. Con 2 metros de altura. Bueno, y asistía a eso, pero no desarrollaba otra capacidad que en los espacios libres, mientras otro disecaba, hacíamos cuentos, y yo era especialista en cuentos de Gallego. Dejémoslo por ahí porque es algo muy vulgar, llamémosle. Perdón, Omar. Sí, adelante. ¿A qué año te estabas refiriendo? Yo entré a facultad en 1976. Ahí hicimos el curso de biología celular. En 1977 ya fue un año muy duro. Tuvimos anatomía, fue un año
de estudiar todo el año, no sé, 20 horas diarias, creo, y después 2 meses para preparar un examen que lo recuerdo como el más duro de la carrera, que felizmente lo aprobamos, ¿no? Pero había una actividad subyacente cultural ahí muy interesante que a mí me influyó también, me hizo escuchar músicos, me hizo leer, ¿no? Y después intercambiarlo en casa, pero de alguna manera, como decía, siempre sujeto a una discreción, porque la época era la época y no podíamos escapar a eso, ¿no? Ahora, Miguel tiene algo muy interesante porque él, yo lo dije, se graduó de 3 bachilleratos diferentes. ¿Tú podrías completar eso, Miguel? Sí, sí, no, es que ahí en la escuela militar era 6º año de economía, era un programa en común. Y cuando di de baja, me quedé libre, ¿no? Porque quería hacer ingeniería, seguí insistiendo con eso. Hice ingeniería libre y conocí, también siempre en la vida de uno, conocí a una chica que quería estudiar medicina y me terminé casando con ella. Y digo, bueno, está, si vas a estudiar medicina, yo me voy contigo para Montevideo, pero necesito, eso no lo puso más, es un detalle. No está, La mamá de Camilo. claro, claro. Y entonces dame ahí un semestre que hago todo y no es así de fácil, mira que uno pasa su trabajo, ¿no? Hice medicina, me hice bachiller al mismo tiempo que ella y nos fuimos juntos a Montevideo. Pero lo hiciste libre. Libre porque no me da el tiempo, ¿no? Claro, claro, claro. Y es la mamá de Camilo, tu hijo, que es médico. Eso, sí. Que actualmente mora contigo en... Está acá con nosotros provisoriamente porque yo voy a ser abuelo y él va a ser padre, ¿no? Entonces, Bueno, ya felicitaciones. Felicitaciones. sí. Claro, en ese sentido, yo le comentaba a Miguel, lo mío, bueno, lo tiene él, la parte de facultad no tiene grandes detalles, más allá de que yo demoré 15 años en recibir. Tuve la fortuna, ¿no? Y bueno, y en parte del esfuerzo, que no perdí ningún examen, pero estuve 5 años sin dar exámenes. Las realidades de la vida de cada uno tienen sus particularidades. Yo era de un hogar que fue muy humilde, que se fue acomodando en virtud de que mi padre se recibió de médico y fue un gran profesional, pero nunca ganó mucho dinero. Es más, yo le comentaba a Miguel, que llevaba ya 15 años, probablemente habiendo sido director de varios hospitales de acá, y seguía cobrando el sueldo de inspector sanitario, un cargo que no existe más, con el que entró a Salud Pública en su ciudad natal de Fraiventos, y con el cual se vino a Montevideo a estudiar. Entonces, como yo me quise casar joven, ¿no? Con 23 años recién cumplidos, y a los 15, 16 meses nació el primer hijo, y otro tanto nació la hija, hubo que apechugar y trabajar. Y bueno, la oportunidad de trabajar de practicante me permitió salir adelante, ser el sostén de la casa, pero la carrera se demoró. Yo no sé, Miguel, tú cursaste en Brasil. Sí, yo hice 1 año y poco acá, ahí en Montevideo, y en ese interín nace Camilo, ¿no? Y bueno, en Montevideo no tenía empleo, tenía una beca de 13.000 pesos, o 13 pesos, yo ni sé más lo que era. Vivía en una pensión ahí en Oakland, de aquella que no te dejaba dormir el estibador del puerto, que llegaba a las 6 de la tarde y roncaba hasta las 3, 4. Todo compartido, ¿no? En esa época era complicado, porque viste que con 13.000 pesos de beca, más alguna encomienda que te llega, alguna cosita que le mandaban los papás de mi esposa, que tampoco tenían muchos recursos, ¿no? Estaba medio insoportable. Hay una época, no sé si alguien de acá conoce a José Carlos Sagarra. No. Chiquito Sagarra, ¿no? Tiene un libro publicado, se llama Memorias de un Turfman pobre. Era jugador de básquetbol, fue mi primer entrenador.
Sus hijas en la época vivían en España, eran jugadoras de voleibol profesionales todas. Bueno, en fin, chiquito me descubrió, no sé cómo, en Montevideo, me adoptó y me llevó para Solimar. Pero igual, viste, con todo, con pago, que no te daba para el ómnibus. Mismo con boletera, con todo. Entonces, aquella se quedó embarazada y bueno, tuvimos que volver para Rivera para que naciera Camilo. Todas esas historias que pasan, no conseguí retomar y decidí hacer una transferencia para Brasil, para pelota que me quedaba más cerca, porque tenía un empleo en un cambio en Zaguarón, porque si no tampoco podría haber ido, ¿no? Entonces conseguí un empleo en un cambio y trabajaba, no voy a contar esto o cuento en algún cuento, pero me daba justito para trabajar y estudiar los 3 primeros años. Hasta que tuve que hacer hospital, ahí sí, que se me complicó, pero seguía trabajando por teléfono. Yo era operador de cambio y remesero, ¿no? Entonces, se imaginan que es mejor fumar que hacer eso. En fin, si hablo mucho, la Policía Federal me ceba. Y dime una cosa, Miguel, tú te graduaste en pelotas Pelotas. en la Universidad Federal de... Sí, ahí fue interno en neurocirugía y tenía una beca para irme a la Complutense de Madrid y opté por volver a Rivera a salvar un casamiento que se lo llevó un psiquiatra. Y entonces digo, no, estuve mal ahí, ¿no? Digo, por eso que a veces que yo los miro a los psiquiatras y los entiendo, ¿no? A veces te da rabia. Y bueno, entonces opté por hacer un entrenamiento quirúrgico con un profesor ahí en Las Piedras, que no, de familia Elters, inmigrantes libaneses. En la época uno era jefe del departamento jefe del Instituto de Oncología y el otro era docente en facultad y era titular ahí en Las Piedras. Aprendí lo básico de cirugía con ellos, que son buenos cirujanos, ¿no? Me preparé y me fui para Brasil, presté prueba en la Santa Casa de Ribeirão Preto por cirugía y gastroenterología quirúrgica, que no hay en Uruguay. Salvé y hoy soy gastrocirujano. Pero también concursé en la Universidad de São Paulo, donde hice posgrado en endoscopía, colono y colalgio, ¿no? Y me hice mi maestría en hígado, ¿no? Y hice un trabajo bueno, así, en isquemia y reperfusión hepática, me fue bien, publicamos, ¿no? Pretendí hacer carrera docente, fue donde conocí gente muy buena del departamento. Incluso, Miguel, la idea que te mandé para la autopsia era algo vinculado a un trabajo y el asesinato a un virtual premio Nobel, ¿no? Que era medio complicado, no sé si te acordás. Claro. Ahí conocí bastante gente, me tuve 6 años directo en el departamento de farmacología, donde descubrieron la enzima conversora de angiotensina y después por problemas políticos y alguna corrupción se llevaron el trabajo para Francia y Inglaterra, y el captopril nació en Europa y no por el profesor Martins, que fue su creador. Y ahí fui conociendo una persona, otra, acá, allá, y de nuevo la parte económica, porque un docente gana no sé, 1.000 y un médico recién recibido ganaba 10.000. Y yo seguía con mi autito 1.0 y viviendo de alquiler en un apartamento de un cuarto y todas esas cosas. Y digo, algo está mal acá, muy bárbaro. Eso, pues yo no voy a hacer Nobel, no tengo mucho talento para dar clase y eso me voy a dedicar a operar y a hacer lo que estudié y salí. Salí porque, o sea, uno tiene que elegir las cosas en la vida, no hay que arrepentirse de nada. Vos estás acá y elegís el camino. Llegó el cruce, digo, vas para la derecha o vas para la izquierda, tomás, te vas para la derecha o para la izquierda y chao. Miguel, Sí.
El primer inhibidor de la enzima conversora que se comercializó en Uruguay era el enalapril, pero el nombre comercial era Yaraten. Yaraten por el yarará, porque ha sido descubierto en el Butantán. Sí, claro, pero se fue para Francia. Fue el profesor Martins que descubrió el mecanismo. Eso lo podíamos discutir bien porque tengo un uruguayo infiltrado allá en San Pablo, que es él es el editor del libro del Nobel argentino Hussain, ¿no? Se llama Gustavo Vallejo. Ahora se está jubilando como profesor titular y es uno de los pocos uruguayos que trabaja en Brasil, pero de alto nivel. Y yo tuve 6 años con él ahí. No era alumno directo de él, pero me infiltré en el laboratorio de él y pasaba, ahí se podía fumar, se podía tomar mate, ¿no? Y aprendí la técnica del óxido nítrico con él. Me enseñó todo, porque mi trabajo era isquemia, reperfusión hepática, ¿no? Los médicos no saben mucho sobre farmacología, no saben mucho sobre, por lo menos a dónde estaba yo, y creo que en general, ¿no? Y entonces me fui con Gustavo para que me enseñara, yo pesaba las sales, hacía todo no sé nada de eso, ¿no? Pero por lo menos estuve con gente que sabía, ¿no? Y me fueron enseñando. Entonces, la base de mi trabajo era estudiar nitritos y nitratos en la isquemia y en la reperfusión, ¿no? Y eso me sirvió para muchas cosas. Incluso hice un trabajo que no lo publiqué y todavía no hay publicación en el mundo sobre el estrés que te producen los anestésicos, ¿no? En fin, y hay mucha polémica ahí, Carlos, porque hay que hablar de muchas cosas. Hoy en la boda de la cirugía mínimamente invasiva, de la laparoscopía y de la robótica, se olvidan que el paciente está anestesiado. Entonces, ahí genera estrés. Entonces, hay que revisar todos esos conceptos porque es como todo, ¿no? Siempre está el lado comercial, siempre, ¿no? Porque tenés que vender aquellas piezas, porque tenés que vender aquel robot, porque tenés que vender... Entonces, es medio complicado. Yo creo que todavía los médicos no estamos siendo transparentes o autocríticos, ¿no? Y esa, en mi opinión, hay que discutir mucho eso, porque hay poquísimos trabajos publicados sobre el estrés producido por los anestésicos. Y te lo podés captar midiendo nitratos y nitritos, ¿no? También otra cosa que comentábamos con Omar antes ahí en los bastidores era de la calacia, del mal de Chagas y todas esas cosas. Hablamos de Praderi y Parodi, ¿no? En fin, hablamos de tantas cosas, Omar, que ni me acuerdo más, ¿no? Pero cosas que yo aprendí, no en Uruguay, aprendí ahí en el departamento de farmacología. Cosas muy interesantes. En San Pablo eso, ¿no? En San Pablo, pero aprendí de las manos de un uruguayo. Mira. Hijo de evangélicos adventistas de Paysandú, ¿no? Se sustentó la carrera jugando al billar, y ahí hay un bar, ahí Alcalá, no sé, cerca de la facultad, ¿no? Sí. Ahí comía él medio que de favor, se recibió, hizo gine, después se fue a Buenos Aires, hizo contacto con Hussain, con la gente de Hussain, y empezó con la investigación. Después se fue a Estados Unidos y concursó con doctorado directo en la Universidad de San Pablo, la USP. Se casó con la hija del rector de la Universidad Federal de Santa Catarina, y ahí empezó su carrera con 30 y pocos años. Es un científico polémico, tiene poca cosa publicada, pero tiene cosas publicadas de calidad, ¿no? Y él nos enseñó muchas cosas. Y es una persona que se puede contar con él para hablar sobre Chagas, sobre todo lo que te estoy diciendo. Yo soy solo el aprendiz de él. Él tiene esos datos. Él conoció a esas personas, ¿no? En fin, solo para graficar. En este punto yo no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta, como hizo Carlos recién, porque a mí me surge un comentario, ¿no? Se dan cuenta
lo intensa que ha sido la vida profesional y la vida de formación de Miguel. Y además, no sé, yo por lo que lo conozco, tengo la seguridad de que de todo eso, en algún momento van a empezar a brotar, la mano se le va a ir al teclado de la computadora, porque ya no se va la pluma, ¿no? Se van a ir al teclado y tú vas a poder vertir muchas de esas cosas en la escritura, no tengo duda de eso, ¿no? Sí, pero es como me decía Miguel, hay que tener mucha gente que te auxilie para no cometer errores científicos. Dentro de una narrativa, por más que vos tengas ideas, no podés fantasear todo, tenés que hacerlo real porque hay cosas que son fantásticas, ¿no? Pero hay cosas que vos tenés que escribirlas que tengan una base sólida, ¿no? Y creo que es por ahí. La ficción científica es bárbara. Ahora hubo una película, no sé si ustedes se enteraron, de un avión de pasajeros que entró en una tormenta y salió y aterrizó 5 años después. Los pasajeros no se dieron cuenta de nada, porque para ellos fueron 2 horas. Y cuando el avión aterrizó, entonces la historia empieza toda con ese desfasaje de 5 años, ¿no? Bárbaro, excelente, uno piensa, pero no hay base científica. Es como hablar que el tiempo no existe, pero no podés explicar la 4ª dimensión, ¿no? Tiempo. Entonces, uno habla, no es para nosotros ese ejercicio. Entonces, me gusta escribir cosas fantásticas, me encanta, pero yo la relaciono más con espíritu, porque como no se puede explicar, ¿no? Entonces, le poner la culpa al muerto, al espíritu, ¿no? Pero y con cosas concretas ahí queda un poco más complicado. Pero, en fin, se puede hacer, pero necesitas la ayuda de todos los compañeros para mostrarles la idea que te parece. Entonces, yo creo que es por ahí esa reconstrucción colectiva, que lo individual falla mucho, en mi opinión, pero está. Pero bueno, de eso se trata la actividad de hoy, Miguel, y por eso yo propuse hacerla así tipo intercambio, ¿no? Porque hay mucho trayecto, pero en lo literario hay mucho quizás como que en ciernes, pero además lo que tú dices es totalmente respetable, porque esa es tu visión y lo que te sentirías cómodo haciendo, ¿no? ¿Sabes qué? Me rompí la cabeza, Miguel. Me rompí la cabeza con la raja de Mijas. Me rompí la cabeza con eso. ¿Ya? La raja de Mijas. Me rompí la cabeza. No, yo te quería preguntar, Miguel. ¿Te puede explicar un poco porque, eso? Bueno, eso que menciona Miguel es un capítulo de Las huellas del amor que me lo inspiró Lewis Carroll. No, pero yo le quería preguntar a Miguel, porque me parece muy interesante lo que planteó. Hay un relato de Irving, de Washington Irving, que se llama Rip Van Winkle, ¿no? Que se mete en unos arbustos y entra, para él, un segundo, pero cuando sale, pasaron 100 años. Es un tema lindo, es parecido a lo del avión que transmite Miguel, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con él que la ficción, si no tiene un sustrato auténtico detrás, del punto de vista del lector, es inadmisible. En este caso es una creación fantástica, ¿verdad? Meterse en unos arbustos y salir 100 años después. Se parte de una confabulación entre el lector y el autor, pero en general hay que tener cuidado. A mí me parece, ¿no? Con las creaciones fantásticas, como dice Miguel, es conveniente que tengan un sustrato auténtico, sobre todo cuando tocan aspectos que rozan la ciencia, ¿no? Miguel, contrariamente hay un cuento de Borges en donde van a justiciar a un tipo tirándole un tiro, y entre el momento en que disparan el tiro y el tipo muere,
que transcurre en milisegundos, el tipo reconstruye todo un libro que tenía que corregir, lo modifica. En ese instante hace cosas que le llevarían decenas Claro. de años hacer. Pero viste que dicen que las personas que han tenido una pseudo muerte, ¿no? Que han estado en una situación de enfrentar la muerte, pero que en definitiva no se murieron, que es una sucesión vertiginosa de imágenes que acuden a su mente, ¿no? Eso está, me parece a mí, relatado por varios sobrevivientes, digamos, de esos trances que parecieron ser la muerte, pero que no lo fueron. Es como la famosa luz que dice que aparece el túnel luminoso. Yo lo he escuchado de pacientes que se recuperaron de una aparente muerte, ¿no? Es decir que, claro, pero justamente Borges tenía una formación científica brutal, ¿no? Pensaba el informe de Broglie, toda una serie de cosas. Borges era un tipo muy cauteloso en ese sentido, ¿no? Pero está bueno lo que planteas, porque yo creo que sí, que se puede hacer una sumatoria fugaz de ideas. No recuerdo qué otra obra, sí. No me acuerdo si es Artemio Cruz, que plantea algo similar. No recuerdo bien ahora. No, Miguel, Es muy interesante. si me permites, tenía dos cosas, ¿no? Relacionado con esto, que lo trajo a colación Carlos, y ahora lo comentas tú, recuerdo un cuento extraordinario de un escritor norteamericano que vivió por la época de la Guerra Civil norteamericana, fue corresponsal inclusive, después desapareció en México en las guerras civiles, un escritor muy especial, Ambrose Bierce, que era conocido claro. como Bitter Bierce, el amargo Bierce. Sí. Hay cuentos que son terribles de él, pero hay uno en particular que se llama, lo conocen como, mucha gente lo nombra como el ahorcado del puente del búho, el nombre es más complejo, se podría traducir más exactamente como un episodio en el puente del arroyo del búho, en el que realmente durante la guerra civil cuelgan a un sureño que lo encontraron espiando. Y la genialidad de este escritor le permite escribir 3 o 4 páginas, ¿no?, en el tiempo que transcurre desde que le aflojaron la tabla en la que estaba parado hasta que la cuerda termina por ahorcarlo. Y escribe 3 o 4 páginas describiendo cosas fantásticas, y lo toma por el lado primero de que los sentidos se le aumentan, y lo que percibe, lo que oye, los colores, las imágenes, todo se multiplican. Es extraordinario. Y después entra en una especie de ensoñación y termina llegando a la puerta de su casa y muere. Pero hay que tener mucho genio para llegar a eso. Es un cuento realmente que se recomienda, ¿no? Y después... Por otro lado, perdón. Hay cosas que son más simples, ¿no? Ajá. La poesía, por ejemplo, o podés jugar con las palabras, ¿no? ¿Cuál es el sueño de todo astrónomo, en mi opinión? Una frase de Nedi: sombras a plena luz. ¿Qué cosa más simple que sombras a plena luz? Los astrónomos buscan sombras, o buscan luces a plena sombra. Entonces, viste, tú estás jugás con las palabras, ¿no? O sea que, por eso te digo, el espectro es amplio, ¿no? En fin, no sé, vas sacando cosas acá, cosas allá, tenés que estar bien orientado, tenés que vivir cosas, en fin, ¿no? Porque hoy el asunto es el agujero negro, es esto, el otro, Andrómeda se va a chocar con la Vía Láctea, sí o no, ¿cuándo? No, yo escribí una poesía sobre eso, pero después vemos ahí, no sé, porque están en ruta de colisión. Entonces, lo que se están buscando son pequeños agujeritos para la fuga. Se están buscando sombras en la luz o luces en las sombras, ¿no? Entonces, como que a veces
la poesía te puede resumir millones de cosas. Ahí hay una beta tuya. Perdón. Sí. Yo Yo recuerdo decía simplemente una... la beta poética de Miguel, que yo no la tengo, ¿no? Eso le confían Pero yo siempre pienso en el relato, y el relato requiere la explicación y lo hace más complejo. Pero me maravilla esto que tú planteas, ¿no? De cómo los recursos que te da la poesía. Sí, disculpa, Miguel, que yo te interrumpí. No, era para un caso clínico conocido. Estaba una madre cuidando a un joven que tenía un cuadro febril y ella vio que el joven se rozaba el cuello, tenía una almohada de plumas, se había soltado una pluma de la almohada y le rozaba el cuello. Y el joven tuvo un sueño larguísimo con una vicisitud que ocurría en la época de la Revolución Francesa y le vino terror porque lo sometían a la guillotina. Pero fue toda una historia elaborada a punto de partida de una pluma que le rozó el cuello. Genial, genial, genial. Bueno, si les parece, entonces continuamos del punto de vista, digamos, de la historia de vida. No sé, Miguel, si tú quieres terminar con la parte que yo te comenté. Sí, yo quiero hablar de esa tu parte, que me pareció interesante, Omar, de eso de hacer una medicina diferente, ¿no? Ajá, ajá. Acá. Bueno, esto no lo leí, pero lo voy a leer rápido, ¿no? Se casó en 1981 con María Aurora Bispo Fernández, con quien tuvieron 2 hijos, Alejandro, 1982, y Mariné, en 1983. Hoy tienen 2 nietos, uno de cada hijo, Facundo, de 4 años, y Gael, de 2. Como médico se dedicó principalmente a la Policlínica de Medicina General en Médica Uruguaya. En esta función disfrutó del contacto cercano y de calidad que lograba con sus pacientes. Siente que, de forma intuitiva, se acercaba de alguna manera a la medicina narrativa, al emplear historias, relatos y hasta chistes para hacer más ameno ese contacto. De forma alternativa se dedicó también a la medicina del deporte en el fútbol y básquetbol, el tenis y el rugby. También alternó su actividad acompañando como médico viajes de estudiantes a diversas ciudades, mayormente de Brasil, o de quinceañeros a Bariloche. Allí desarrolló una forma diferente de ejercer la medicina, con un acercamiento amistoso y paternal a los adolescentes, en un contexto muy diferente al habitual. Y esto me parece la diferencia, Omar, porque la sociedad tiene al médico como un semidios o como un dios, ¿no? Y vos integrándote a la juventud y haciendo viajes o algo, como que se rompe ese mito, pero al mismo tiempo te tienen confianza, ¿no? Bueno, eso quería resaltar. Tal cual, tal cual. Sí, yo tengo un comentario que yo omití involuntariamente poner. Yo ejercí la docencia en biología, en el Liceo Logosófico, por unos 14 años más o menos, y tuve una etapa intermedia, digo, que tuve que ejercer la dirección y que no fue grata, no es fácil eso. Pero siempre me gustó el contacto con el adolescente, tanto en la policlínica, ¿no?, como en la docencia en secundaria. Y nunca me atrajo la docencia a nivel universitario. No por nada, simplemente me gustaba más lo otro. Y reconozco que es una de las facetas donde yo diría que mayoritariamente nuestros colegas, nosotros, la comunidad médica, nos rechina más, nos rechaza más. Hay mucho más gente fuertemente dedicada a la atención de la niñez, ¿no? Y me saco el sombrero con eso, yo nunca lo podría hacer. Amo los niños, pero huyo de sus enfermedades. Y después, una vez adultos, también con todas las especialidades disponibles. El adolescente complica, el adolescente es difícil. Sin embargo, yo me llevé bien. Y la apertura a muchas de esas cosas, no la parte del fútbol, que fue el vínculo con un compañero que estaba trabajando con juveniles de Danubio, antes de recibirnos incluso, a las órdenes de un gran traumatólogo y deportólogo, el doctor Carlos Buituret,
donde aprendimos muchísimo. Y ya comencé ahí también a fortalecer ese vínculo con los adolescentes en un ámbito diferente. Después trabajé ya así con adultos en tenis, básquetbol o rugby. Desde el consultorio simplemente o acompañando campeonatos. Pero a través de esto del liceo surge, Villalba, usted que ya sé que es médico, ¿no se anima a acompañar a los de fin de año de cuarto? Y ya de paso se encarga de cuidarlo del punto de vista médico. Surgió naturalmente así, pero de a poco me empezó a gustar y terminé haciéndolo profesionalmente, ¿no? Cobrando por eso y cobrando bien, pero ahí aparece la parte diferente que señalaba Miguel, y donde nunca dejó de estar presente la parte narrativa. El saber hablar, transmitir, a veces contándole una historia, y en ese acercamiento, en un contexto muy diferente. Estamos hablando, vamos a suponer, muchacho de 14 años, que todavía es un chiquilín, porque había otros que a los 14 parecían de 16, que tenía 40 grados de fiebre, estaba a miles de kilómetros de su familia, y esa noche quería ir al baile. Y además estaba con sus compañeros y no quería quedar mal. Ese tipo de situaciones no son comunes que las tengamos acá, y si nos viene un chiquilín a la policlínica, le decimos, mira, 5 días de reposo y dejate de embromar porque te va a venir tal o cual comparación, y nos sacamos el problema de encima. Yo tenía que resolver ese problema. El chiquilín tenía que ir a ese baile, porque las discotecas de ahí eran fabulosas, y no podía faltar. Terminaban yendo, y a la 1 de la mañana, ya satisfechos de haber ido, volvían, se acercaban a ir, o traía el coordinador, doctor, no puedo más, no pasa nada, que te lleven al hotel, descansaba y el otro día quedaba con Rubén. Pero tenía que darme determinados permisos que la medicina tradicional no nos hubiera permitido. Tal enfermedad son 3 días de reposo. Acá había que resolver otras cosas. Pero bueno, a lo que voy, y juntando todas las instancias donde yo practiqué la medicina, la capacidad que fui desarrollando de acercarme al adolescente, de respetarlo al máximo, de buscar que fuera respetado por sus compañeros, ¿no? Que los compañeros se comprometieran a ayudarlo, compañeros de cuarto a veces, a ayudarlo a recuperarse, a cuidar, pero por el lado que fuera, que no hubiera bullying, ¿no? Incluso cuando me encontraba un chico de 15, 16 años llorando. Y no lloraba porque tenía fiebre, lloraba porque estaba angustiado. Todo eso requiere un entrenamiento, y por ahí quizás algunas dotes naturales, ¿no? Pero bueno, ahí aparece la capacidad de narrar, de transmitir, de acercarse en facetas humanas, ¿no? Y tengo mucho para escribir sobre eso, tengo cosas escritas que no he publicado, y bueno, que algún día aparecerán. Pero siendo, podemos decir, mucho más simple lo que fue mi etapa de ejercicio de la medicina, para mí no dejó de estar llena de una riqueza enorme, con un montón de recuerdos, muchos de ellos como para escribir. Bien. Ahora, a ver, estamos y 42, porque nos queda poco tiempo, ¿no? A ver, Miguel, cuéntanos un poco más sobre tu producción literaria. No tengo. Si has publicado algo, tú también te reciclaste como yo consume, ¿no? No, yo lo que hice, mirá, nada. Gané algún concurso en el liceo de cuentos, ¿no? Escribí algunas letras de música, hicieron un disco ahí, pero alguna cosita en diarios chicos ahí en Río Blanco, creo que publiqué alguna cosita, y nada, como que no. Sí, sí. Bueno, yo te lo digo ahí, mis publicaciones, no sé si tú quieres leerlo porque te lo pasé, pero Sí, sí, sobre el final, cuando hablo de lo publicado. sí. Bueno, hay una cosita acá, ¿no? Antes.
que en 2011 comienza su acercamiento a la escritura, Ajá, cuando sé que empezaste ahí nomás, sí, tal cual. cuando realizó un curso introductorio a la narrativa con el profesor Rodolfo Fattoruso. Luego concurrió varios años a sus talleres, donde aprendió las bases del arte de trasladar la narrativa oral al papel. En 2017 conoció a través de su esposa, que es socia del Patronato de Cultura Galega, a la autora Neidi Varela Cetani, y se enteró que estaba organizando lo que sería Sumes. Se sumó al grupo cuando recién iban unas pocas reuniones. Ha publicado 4 de sus cuentos, siempre en libros colectivos, 3 de ellos en los que se ha editado Sume Sumar, y el otro gracias a la generosidad de la doctora Silvia Puentes de Ollenar, perdón, Ujú. que lo invitó a participar del libro Querencias, que se publicó en 2020. Ahí está. Y esto es lo que tenemos. Y yo voy a leer lo que dice Miguel al final también, ¿no? Mucha historia sin escribir, guardada en el tintero, hasta que surge un nuevo amor, y su vida vuelve a tener un motivo real y resuelve volver a escribir. Con algunos contactos descubre al Sumes, y el Sumes lo vuelve a estimular. Y así hasta hoy, sin publicaciones, pero con muchas ganas de dar a conocer mi trabajo, que lo tengo archivado en hojitas y cuadernos, con 2 novelas en el horno, que a cualquier momento salen o se queman. Y culmina con una frase: lo esencial, tal vez, le fue invisible a sus ojos. Me dejó pensando. Pero hay una cosa que no contó Miguel Ángel, y que para mí es representativa del espíritu de Sumar, que es un espectáculo multiartístico que tiene en mente, pero que traduce con mucha justicia lo que es uno de los objetivos fundantes de Sumar, que es la conjunción de distintas disciplinas artísticas. ¿Por qué no hablas de eso, Miguel Ángel? Hoy sí, esta mañana hice un nuevo contacto con un músico acá que tiene algún conocimiento sobre financiadores, ¿no?, de los espectáculos. La idea sería con Artemio, ¿no? Como fue una obra colectiva, fue la primera que se participó ahí, que todos participamos, ¿no? Quedó un texto redondito como para hacer música, hacer teatro y hacer danza, ¿no? Yo conozco todos esos grupos, conozco al que hace danza, que son de acá, de la ciudad de Criciúmal, se hacen giras por Europa, pero no son muy conocidos acá. Los conocen en todas las capitales europeas, pero no lo conocen acá. Y ellos leyeron, el director leyó el texto, le encantó, puede hacerlo. Después hablamos con la gente del teatro, que ustedes lo conocieron ahí con Michelle Cross, que fue con ese seminario que hicimos sobre Portuñol ahí en la Feria del Libro. Él tiene un estilo muy particular de actuar y de dirigir, ¿no? Leyó el texto, le encantó, lo puede hacer. Y después hablé con músicos, tanto en Rivera, del grupo de todos que participé también, porque yo, entre otras cosas, soy percusionista y toco batería, ¿no? Y bueno, son cositas. Y yo me integré al grupo de todos en Rivera, que el líder sigue el grupo existiendo. El líder es un colega nuestro, se llama Lorenzo Cobas. Teníamos el grupo que hacíamos espectáculos por el interior, y teníamos un programa de radio en una radio comercial en Rivera, Radio Reconquista. Como todos trabajábamos en salud pública, en policlínica, ¿no? Teníamos la audiencia del trabajo que hacíamos en los barrios. Mi primera lucha fue contra un colega mío, con un compañero de clase que es químico, sigue siendo químico de la Intendencia de Rivera hoy, porque tenía el basurero municipal atrás de la policlínica y la gente se estaba enfermando. Y hasta el día de hoy es la pelea que tengo con él, porque
nos sacaron ese basurero y así el tema ese lo llevamos a la radio, ¿no? Y bueno, entonces, y hice contacto también con músicos en Porto Alegre, uno de ellos, el hijo de Antonio João, que ustedes, Omar y Miguel lo conocieron, ¿no? Que es músico, tiene una banda y también compró la idea y es capaz de hacer músicas. Entonces tendríamos ahí la historia de Artemio, la contaríamos en canción, tanto en portugués cuanto en español, la representaríamos en el teatro y encerraríamos con la danza, ¿no? Y que todos tienen capacidad artística para hacer ese espectáculo en conjunto. La idea mía, claro que es muy pretenciosa, ¿no? Sería hacer un espectáculo en Porto Alegre, otro en Buenos Aires, otro en Montevideo y en alguna otra ciudad chica, ¿no? Lo que falta es dinero para financiar eso. Estoy corriendo atrás de una ley en Brasil, se llama Ley Rouanet, ¿no? Que son personas que se dedican a financiar movimientos de arte. Hasta ahora no pude concretar nada. Entonces, y hoy, justo hoy, hablo con un músico que ya trabajó con la Ley Rouanet, me quedo de dar una respuesta en 2 o 3 días, pero en fin, yo me sigo moviendo. Si yo tuviera, yo que sé, 20, 30 mil dólares, un poco más, capaz que hacíamos, pero no hay eso. Sí. Bueno. Buenísimo. Bueno, Miguel, yo te paso a ti porque siempre, por supuesto, hay cosas para contar, pero estamos ya ahí 50 y me gustaría, si es que surgen preguntas, o tú quieres darle un cierre, Miguel. A mí me dejó muy satisfecho porque, digo, la forma en la que se desarrolló esto, entendí que por el conocimiento que teníamos con Miguel, por similitudes y diferencias, pero afinidades, daba como para hacerlo de esta manera, más un intercambio que una narrativa de la historia de cada uno. Y espero que haya sido del agrado de ustedes, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, a las 18 la actividad de Celia Vidal. Estamos a tiempo para llegar. Celia ya se disculpó porque obviamente ella tiene que ir antes, estuvo presente. Entonces, bueno, no sé, Miguel, ¿qué piensas tú? Si quieres darle un cierre, hacer alguna pregunta. Sí, Omar, sí, con gusto. No, yo en primer lugar quería mencionar que lamentablemente no voy a poder ir a la actividad de Celia porque me surgió algo que me impide ir. Ya le avisé a Antonio Turnes que habitualmente vamos juntos, y ahora aprovecho para hacerlo con ustedes. No, quería señalar el acierto de ambos, de Omar y Miguel Ángel, al armar la actividad un poco al estilo de lo que hizo Margarita Heinzen cuando le tocó presentar, ¿verdad? Que esa fue la inspiración. Más dinámico, esa fue la una interacción, es más rico, es más entretenido. Pero aparte de eso, felicitarlos por la trayectoria de vida y el modo en que ambos accedieron a desempeñarse como profesionales y a cumplir la carrera de medicina, que para todos nosotros tuvo distintos vericuetos, distintas vicisitudes, pero me pareció que estaba muy bien narrada, con mucha autenticidad, con mucha propiedad y con mucha honestidad. Entonces, realmente lo felicito y celebro que el proyecto de Julio Barrera, dé lugar a este tipo de presentaciones que me parece que está en la tónica de sumar como nosotros hemos pretendido. Y creo que está muy bien captada por ustedes y muy bien ideada la presentación de este proyecto por Julio. Así que les agradezco infinitamente y bueno, seguiremos con este proyecto como está previsto hacer una presentación cada 2 meses. No sé si alguien quiere agregar algo, pero si no, cerraríamos acá. ¿No hay más opiniones? Bueno, entonces muchas gracias y nos vamos. Chau, chau. Bueno, muchas gracias por la concurrencia. Felicitaciones.
Muchas gracias y nos estamos viendo entonces. Gracias a Te ustedes. estamos viendo. Chau, chau. Chao.